nunca te va a poner por escrito diciendo yo no voy a cumplir la ley. Que diríamos, su intención es no ir o recurrir a esto, pero antes os ponía el ejemplo de lo que pasó en Valencia. Imaginaos una situación, no sé, como el acelerador famoso de electrones que ocurrió, o que ocurra algo muy llamativo, ¿no? O que pueda ser llamativo, que la opinión pública pues llegue a hacer o a politizar la situación, como no sé si recordaréis una situación que hubo en Córdoba de una señora que operaron porque se llamaba igual que otra señora, ¿no? Y la metieron en un quirófano y le hicieron una histerectomía que no estaba ni indicada, que ya estaba por otro motivo, y que luego esa opinión pública o esa politización o esa esa influencia periodística haga que a lo mejor el Parlamento en la oposición le diga al consejero, y señor consejero, ¿por qué no usted no recurre a lo que dice la ley que tiene que hacer, repetir contra esa persona, ¿no? Y que provoque en cadena de a lo mejor cumplir la ley, y que muchos de vosotros de forma indirecta, ya no solo que haya que responder al final, porque eso también se peleará, ¿no? Pero simplemente la inquietud que haga de recibir una comunicación de tu propia administración diciendo que tienes que satisfacer los 30.000 euros primero, o si entra dentro de esos 8 millones primeros de franquicia, de que he pagado ciento y pico mil euros y que usted es el responsable porque ha incurrido en una culpa o negligencia, ¿de acuerdo? Un poquito vamos ahora, como os digo, a esa propuesta del colegio. Ya os decía que el colegio pues tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar el deber de aseguramiento de los colegiados, y al mismo tiempo está el deber de los colegiados de tener cubierto mediante un seguro los riesgos de responsabilidad civil. La conjunción de ambos preceptos, y teniendo en consideración ese anexo que teníamos con la póliza en el momento de que en el año 2006 no nos fiábamos de lo que el SAS pudiera hacer, pues efectivamente lo que se propone es que lo que queda descontextualizado, es decir, la póliza que tenemos, que está totalmente descontextualizado, y para mí sería una verdadera temeridad mantener una cobertura que hoy en día no tiene ningún sentido, pues cubrir en exceso y en defecto de la póliza del SAS. Es decir, que desde la primera peseta hasta esos 30.000 euros, desde el momento que se exijan, estén cubiertas por la póliza, y que si entra en juego esa repetición o entra en juego esa posibilidad de que se coma el SAS todo lo que tiene, eso de los 8 hasta los 25 millones de euros, pues evidentemente entre el médico y tenga la cobertura, al menos, como yo he dicho, y perdonadme la expresión, la de un muerto, que sería hasta 300.000 euros, ¿de acuerdo? La cobertura sería desde el momento de la contratación del SAS, es decir, ellos nos respetarían desde el 13 de marzo, y la cobertura de esas eventuales repeticiones que hemos explicado. Las nuevas tarifas, y yo creo que aquí es un poco lo más importante, me voy a centrar más en los que tienen solo pública, porque los que comparten la pública con lo privado ya pagan bastante más que los de la pública. Luego os diré también las tarifas. Como sabéis, el colegio desde hace mucho tiempo ya tarificó, no iniciativa nuestra, sino de las propias compañías, en función de los riesgos, de forma que se establecían 6 escalones, en los cuales el primero lo obviamos porque no tenemos a nadie en lo público que sea cirujano plástico o cirujano maxilofacial. Diríamos el grupo 6, que es el de menor riesgo, que estaría pues análisis clínicos, anatomía, bioquímica, farmacología, medicina general, medicina del trabajo, en fin, los MIR. Son especialidades que, como os digo, se consideran de menor riesgo. Lo que estaban pagando eran 60 euros, que se pagaba en dos semestres. Se pagaban dos recibos, uno que ya se ha pasado de 30 euros y otro que se pagaría en agosto. Entonces la nueva tarifa global sería de 132, con lo cual en ese próximo recibo pues no serían otros 30, sino que serían 102, ¿de acuerdo? Ese diríamos el grupo que engloba, yo creo que la mayoría de los colegiados, porque engloba a todos los residentes de todas las especialidades y al mismo tiempo a todo lo que es medicina de familia, ¿de acuerdo? Son 100 euros. Es mucho, es poco, es mucho, porque es un recorte, pero claro, cuando veamos lo que paga, por ejemplo, un ginecólogo, y aquí tenemos un par de ellos, pues evidentemente se llevará un poquito las manos a la cabeza. El grupo 5 pues son ya especialidades médicas sin técnicas invasivas, es decir, que no engloba ninguna de las cirugías. ¿Se lee bien? Sí, más o menos, ¿no? Alergología, aparato digestivo, cardiología, oftalmología, dermatología médico-quirúrgica, embriología, endocrino, genética, hematología, medicina interna, nuclear, medicina de urgencia, nefrología, neumología, neurología, oncología médica, oncología radioterápica, pediatría, psiquiatría, radiodiagnóstico y reumatología. La tarifa anterior de 90, es decir,
todos recibos de 45 y la nueva tarifa sería 214, prácticamente un pelín más de los 102 euros de más de los otros, ¿de acuerdo? El grupo cuarto sería aparato digestivo, o sea, ya con técnicas invasivas, es decir, aparato digestivo con técnicas pseudoquirúrgicas, dermatología y venenología con técnicas invasivas, cardiología, nefrología y neumología, que pasan de los 100 a los 297. El grupo 3 ya están las quirúrgicas, prácticamente todas las quirúrgicas, todas las cirugías, la ginecología y obstetricia, ojo, sin partos ni embarazo, intensivistas, radiología intervencionista, urología, oftalmología, otorrino y cirugía, traumatología, que pasan de 126 a 371. Y el grupo 2, que ya os digo que nos quedamos en eso, en el grupo 1 no tenemos a nadie, que sería anestesia, estética, no cirugía plástica, sino medicina estética, es decir, los que se dedican a la medicina estética, que en el caso del SAS no entraría, ginecología y obstetricia ya con partos y embarazo, oftalmología con cirugía refractiva, neurocirugía y cirugía oral y maxilofacial, que pasa de 298 a una nueva tarifa de 573. Cuando digo lo de la tarifa anterior al cambio, que sepan que estas personas han pagado la mitad hasta ahora, prácticamente, vamos, el redondeo lo he intentado, y que supondría que se le pasaría un recibo de la nueva tarifa menos la mitad de lo que ya tiene eso. Y vuelvo a repetir, el que no considere que tiene que asegurarse o que esté eso, y bueno, allá él con su conciencia si va a dormir tranquilo o no, pues evidentemente esa es la situación, ¿de acuerdo? Sí.